Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia medieval de España, la parte segunda, de los siglos XIV al XV. Vamos a hablar de la cultura e historiografía hispano-cristiana. Cuando nos referimos al término cultura, hay que decir que entendemos por ella ambos conceptos, es decir, la definición tradicional como cultura escrita, intelectual, de élite, pero también la antropología y la filología nos enseñó una cultura oral y popular. La cultura en la España medieval es plural, de carácter etno-religioso y cambiante, tanto en el tiempo como en sus diferentes manifestaciones geográficas. La cultura medieval es alternativamente tolerante entre las tres culturas, musulmana, cristiana y judía, pero también se practica desde los reinos cristianos la cultura de cruzada. Se establecen unas relaciones dialécticas, cultura pacífica y violenta por los reinos de la llamada Reconquista. La cultura oral y popular es la mayoritaria en la sociedad medieval peninsular, a pesar que son escasas las fuentes que nos han quedado para trabajar sobre ella. Quienes más han trabajado este tema han sido los filólogos como Menéndez Pidal y Gómez Moreno. Hay que dejar claro que en época medieval existe una interrelación continua entre lo oral y lo escrito. La oralidad está presente en la cultura tradicional, escrita, y a su vez está presente la cultura savant, trufada de oralidad. Desde el punto de vista comunicativo predomina la oralidad. También hay que tener en cuenta la influencia que generó la adopción de las lenguas romances por parte de las élites. Desde que comparten una misma lengua, comparten en gran medida una misma cultura. Hasta el Estado moderno no habrá diferencia entre lo popular y lo culto, teniendo un gran protagonismo la Inquisición, la cual, entre sus múltiples tareas, estaba la de perseguir la cultura popular. Admitimos que la cultura sabia expresa e incide directamente en la sociedad, pero tenemos menor conciencia que si acaso la cultura popular incide más en la sociedad por ser ellos mismos el grueso de ella. Pasa la cultura popular desapercibida ante la falta de estudios, caso de la historia oral, de mentalidades, de cultura popular, etc. Para poder estudiarla debemos recurrir a los restos que de esa oralidad quedaron en las fuentes escritas, como por ejemplo las incorporaciones de documentos de tipo oral en los documentos escritos. Esos restos de oralidad aparecen incluso entre la cultura escrita más adelantada de finales de la Edad Media, como las novelas y las crónicas. Tenemos el ejemplo de los juglares que antecedieron a los trovadores. Estos iban de mercado en mercado y se manifestaban en ámbitos populares. También todo tipo de poesía, incluso la culta, al estar escrita para ser cantada, o los juegos de escarnio o diálogos, bufos, regueifas, que fueron prohibidos en los concilios de los siglos XIII, XIV y XV. La mayor fuente para conocer esta cultura son las cantigas gallego-portuguesas y también, en cierta medida, en Cantar del Mío Cid. En lo tocante a la escritura escrita es la mayoritaria en los ámbitos del poder. Son estas fuentes las que llegan a nuestro tiempo, aunque minoritarias con respecto al conjunto de la sociedad. Se posee una tendencia a seguir acríticamente las fuentes, aunque son producto y prolongación de las esferas de poder. Se produce por parte de la Iglesia un monopolio evidente hasta el siglo XIII de esta cultura escrita, aunque si no fuese por esta no habría tal cultura. Se cambia cuando se pasa del latín a las lenguas romances y se produce con el paso una cultura plural y diversa. Encontramos en la cultura escrita una dicotomía entre cultura de cruzada y cultura pacífica, consecuencia del modo en que se implanta el feudalismo en la península. La cultura de cruzada la encontramos para Castilla y Aragón en las crónicas, mediante la ética, el arte de las fortalezas. La cultura pacífica está vinculada a los tres órdenes y al feudalismo como orden, producto del consenso que en un primer momento se introdujo por el Camino de Santiago. Esto se refleja en la convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos, que ha sido estudiado por el profesor Carlos Barros para el ámbito del monasterio de Celanova en los siglos X y XI. Luego, para el XII y el XIII, encontramos el ejemplo de la denominada Escuela de Traductores de Toledo. También para el caso de Aragón, en la zona de Mallorca, Ramon Llull, catalán, en el libro Del Gentil y los Tres Sabios. Hace la síntesis y promueve este tipo de diálogo entre las culturas a la manera de la dialéctica escolástica. En la Alta Edad Media, la característica
peculiar de la cultura es que era en latín, además de llevarse a cabo en monasterios con bibliotecas que eran el puente con el mundo antiguo, como por ejemplo con San Isidoro de Sevilla y sus etimologías o autores como Virgilio. Para esta etapa destaca San Toribio de Liébana en Asturias, en el octavo, como el Beato de Liébana y sus comentarios de Apocalipsis. También San Pedro de Montes en León y en Castilla, Silos y Cardeñas. Este saber es un saber inmóvil, sin creatividad, ya que copiaban y repetían. Es a partir del siglo XII donde hay que saber el móvil con textos más originales y en lenguas romances. Los intelectuales no solo son religiosos, también a laicos y seglares, además de diversificarse la temática. Se desarrollan las glosas, caso de las glosas emilianenses. No solo es la copia de manuscritos, sino que se junta con la opinión del autor. La poesía lírica tiene sus orígenes en la lírica provenzal, que llega a través del Camino de Santiago. Las cantigas gallego-portuguesas se desarrollan en los siglos XII al XIV. Son de tres tipos: de amor, amigo y escarnio y maldicer. Esta última de fuerte impregnación popular, oral. Las dos primeras se encuentran más allegadas al mundo trovadoresco. También están las cantigas de Santa María, escritas en las cortes del rey Alfonso X el Sabio y además musicalizadas. La lírica, en castellano, se desenvuelve entre el XIII y el XIV. Es lo que se ha denominado como el mester de clerecía. Se trata de alta cultura representada por Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita. Otro ejemplo se encuentra en la poesía épica, en Castilla, con el Cantar del Mío Cid, que desarrolla su vida en torno al siglo XI. Son tradiciones orales que serán pasadas a la escritura, para cual se necesitará alrededor de un siglo. Tenía como precedente la historia Ruderici, de 1188, aunque se corresponde más con una crónica. Son ambas transcripciones de la tradición oral. El Cantar de Roldán, cantada por los normandos en Axtin en el 1066 e incluido en el ciclo carolingio, y la Materia de Bretaña. Llegan a la península a través del Camino de Santiago. Son otros ejemplos. La poesía satírica y burlesca. Esta tiene amplias raíces populares. Se desenvuelve en castellano en los XIV y XV, mucho más tarde que las de escarnio en maldicer. Nos encontramos en ambos casos con una crítica a las tres órdenes de la sociedad que para el caso de la poesía satírica tiene que ver con toda la cultura popular, crítica y señorial. Los precursores son el arcipreste de Hita y Lope de Ayala. La máxima expresión de este tipo es la poesía cantada, bien por ser de origen popular, bien porque se escribe y después se transmite oralmente. Son realizadas sobre todo durante el siglo XV con las compilaciones de coplas particularmente irreverentes. Hay Panadera, coplas de Mingo Reburgo y las coplas provincial. Muestran un trasfondo de conflictividad. La educación en este momento está muy influenciada por la escolástica, tanto por la filosofía como por la pedagogía, estando sustentada por el trivium y el quadrivium. Se produce en la fase de madurez del feudalismo. Es una educación elitista, dada en latín. Hasta el XI, las escuelas son monásticas, transmitiendo saberes bíblicos y de los padres de la Iglesia. Además, educan a otros clérigos u otros jóvenes monjes. El paradigma puede ser San Millán de la Cogolla. En el siglo XII se forman las escuelas catedralicias o escuelas urbanas, caso de la escuela de la Catedral de Santiago de Compostela, donde se enseñaban el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. También hay escuelas municipales, sobre todo en Aragón, centradas en la gramática y la aritmética con sus 4 reglas. Esto era una revolución, ya que la sociedad no sabía contar. En el siglo XIII, la gran novedad la constituyen las universidades, que suponen un avance con respecto a la secularización de la cultura y que se ampliará en los siglos XIV y XV. La primera universidad es la de Salamanca, en 1255, cuando empieza a funcionar de verdad. El latín sigue siendo, para el ámbito educativo, la lengua franca internacional de uso. Se organizaba al estilo de la Universidad de Bolonia, la más antigua, casi como si fuese un gremio, aunque también como una comunidad universitas. Estaba pensada sobre todo para hijos de nobles e hidalgos y también de élites urbanos.
Buena parte de los estudiantes eran clérigos, pero no quedaban reflejados en la estadística, siendo también los profesores pertenecientes al clero o al cabildo en su mayoría. Estas comunidades de maestros y estudiantes se gobernaban de forma cuasi democrática y tenían bastante autonomía con respecto a sus patronos, fundamentalmente la Iglesia, aprobada su fundación, y la monarquía, que la promovía por el desarrollo urbano. En la Corona de Aragón, los concejos también realizan una función de mecenazgo, aunque en la Baja Edad Media se produce un declive de las universidades que tiene como principal apogeo el siglo XIII. Con respecto a la escolástica dialéctica, diremos que se trata de un método de generar y enseñar conocimientos heredados de la cultura antigua a través de Aristóteles y desarrollado en esta época por Santo Tomás de Aquino, figura más destacada del método y de la filosofía pleno medieval. Por una parte, es una técnica de conversación, de aprender mediante el debate. Desde el punto de vista del conocimiento se basa en la trilogía de tesis, antitesis y síntesis. Además, lleva a realzar las contradicciones en el campo de la cultura, de pensamiento y de la sociedad. El hombre medieval estaba muy preparado para entender la contradicción en donde vivía, la contradicción entre lo real y lo imaginario. Esto llega hasta nosotros a través de Hegel y la dialéctica del mundo de las ideas, así como a través de Marx con la dialéctica del mundo de la sociedad. Estas contradicciones presentan un dinamismo en las universidades y en la sociedad, con ese renacimiento pleno medieval y el saber móvil. La escolástica siempre libre, pero dentro de los cánones medievales. El hombre era libre, actuaba en función de la razón, de Santo Tomás, siempre y cuando no traspasase los designios divinos. Todo era remitido a Dios. En la Baja Edad Media se entiende como un momento de secularización de la sociedad y de la cultura. Esto es, avanza la cultura laica, mientras que los clérigos secularizan sus intervenciones. La pérdida del monopolio de la cultura por parte de la Iglesia no nos debe de engañar, ya que los clérigos seguían siendo los intelectuales más preparados. Todos los que practicaban ese prehumanismo de los siglos XIII al XV eran clérigos. En estos años entran en contacto los intentos por recuperar el modelo caballeresco con el modelo humanista. Hay que tener en cuenta que el intelectual que hoy conocemos es producto del siglo de las luces, no de esta época. Con esto se produce una dialéctica entre una cultura más conservadora y otra más renovadora. La primera está vinculada a la nobleza trastamarista, que había perdido poder durante la plena Edad Media en favor de las ciudades y monarquía y que querían recuperar. Se da un intento de recuperar el modelo caballeresco por parte de la nobleza para recuperar el poder, junto también a la violencia. En estos años entran en contacto los intentos para recuperar el modelo caballeresco con el humanismo. En la Baja Edad Media no hay caballero, ya que el sistema de las tres órdenes entra en crisis. Cuando más se difunde con sus novelas es cuando menos incidencia tiene. Es una nostalgia con respecto a ese mundo. En la alta nobleza se dan figuras de señores cortesanos que al mismo tiempo que cultivan la milicia, función militar, cultivan la política y las letras. Ponemos dos ejemplos. Caso de Juan Manuel y Pedro López de Ayala, con sus libros, crónicas, novelas, tratados. De la cultura escrítica, saben, se da también a través de la competencia por parte de las ciudades y de la monarquía. Entra en colisión y continua interacción la nobleza trastamarista con los autores prehumanistas. Es un contexto de conflicto, revueltas y refeudalización, segundo el lugar. Algunos modelos en esta época se establecen como caballeros malhechores. El humanismo se movía contra esa refeudalización cultural, aunque no sería un humanismo completo. Si hablamos estrictamente de humanismo italiano, para el caso de la península, esto se situaría con Antonio de Nebrija, en el 1492, y su gramática castellana. Respecto a la historiografía, y en concreto a las crónicas, hay que decir que se trata de una manifestación de la cultura escrita. Reflejan la conciencia histórica de una nobleza, incluyendo también a la monarquía. Esta situaba su acción en la historia, siendo el reino el sujeto político. Además, estos textos generan este tipo de conciencia. Es un círculo vicioso. La orientación ideológica se basa en el goticismo y el providencialismo, es decir, encuadrarse en la historia sagrada, la cual se inicia con el Génesis y termina con el juicio final.
Se traduce en una santificación de los objetivos goticistas y por lo tanto santifica ese proyecto político de unidad y de expulsión musulmana. Convencer a los grupos dirigentes, pero todos estos los beneficios de la guerra. Las clases populares podrían interesarse más o menos según el momento. La crónica es una fuente histórica e historiográfica. Solían, las crónicas, acabar en el presente vivido por el autor. De forma mitológica, se retrotraían pasando por diferentes historias, pero la acaban transformando en historia inmediata de aquel momento y de los pasados. Está muy presente el determinismo. La monarquía es partícipe en dicha difusión, tanto para su reinado como para los reinados anteriores. Se muestra la figura del historiador profesional a la manera medieval, muchas veces pagados por la monarquía o desempeñando otras funciones como el historiador de los reyes católicos, que también era secretario. Es una historia parcial cronística. Estas, las crónicas goticistas, son a partir de la plena Edad Media castellanistas, que consideraban que el condado y después la corona de Castilla estaba llamada por la historia y Dios para restaurar la unidad de la Hispania visigoda. Aparece en el siglo XIII el término España, referido a esa voluntad de hacer conjunta la historia de las dos coronas. También hay un tipo de historiográfica, biográfica, que en realidad son crónicas de un señorío y un tiempo. Por ejemplo, los hechos y la vida de Diego Galmírez en la historia compostelana del siglo XII, en latín, constituye uno de los ejemplos de mayor valor. Y ya en el XV, con las lenguas romances, tenemos ejemplos de obras sobre la vida de nobles. De forma didáctica se exageran sus virtudes caballerescas, como la biografía de Álvaro de Luna o Generaciones y semblanzas de Pere de Guzmán. Volvemos a la tripartición que hicimos sobre las principales crónicas. En la Alta Edad Media son las crónicas asturianas, la albeldense, la de Alfonso III, rotense, obetense o sebastianense y profetense. Para el siglo XIII y mediados del XIV está la General Historia de Alfonso X, seguida por Alfonso XI, que se retrotrae hasta el Génesis, la historia romana e incluso con los elementos de la historia del Ismán. Lo más importante es el titular, su ciclo cronístico, además del concepto de historia de España. Es una obra laica, humanista y didáctica. Entre 1369 y 1516, crónicas de los reyes Trastámara realizadas por Pedro de Ayala, con mucha evidencia oral, cubriendo de Pedro I a Juan I. Y ya en el siglo XV, Enrique del Castillo, cronista de Enrique IV, presume de que trataba de escribir en sus crónicas lo que vieron sus ojos. Una visión del historiador como testigo, pero también buscando la interacción del historiador con su objeto. Esto contrasta con el objetivismo del positivismo, que el historiador tiene que desaparecer, ser un simple notario, mito de la imparcialidad. Ponemos dos ejemplos de conceptos de historia. Hernando del Pulgar, la obra La historia es la luz de la verdad, testigo del tiempo, maestra y ejemplo de la vida, mostradora de la antigüedad. Pere de Ayala, que es el libre juego de la libre libertad individua, con todas las limitaciones. Hablemos de la cultura artística. La cultura arquitectónica en la cual destacan los castillos. Es el arte en piedra. Destacan sobre todo por su función militar. Son los no religiosos, simples fortalezas o murallas con una evolución artística somera, ya que se consideran como estructuras sólidas para resistir. Los religiosos también, pero funcionan como una especie de iglesia-fortaleza, sobre todo las episcopales, aunque también sirve esto para las pequeñas y rurales. Por supuesto se encuentran en ellas las funciones religiosas y estéticas relacionándose entre sí. Es una manifestación del poder, ostentado para impresionar al creyente, al igual que con los castillos. Aquí destaca el arte mudéjar, que está especialmente presente en la Corona de Aragón, ya que en esta zona se quedaron más mudéjares al ser menos violenta la Reconquista. Es un arte que emplea el ladrillo, la cerámica, para decorar fachadas y torres, así como campanarios tipo Torre Alminar y una profusa decoración que se mantiene en la techumbre. También se reproduce este estilo en Castilla. Debemos empezar hablando de Asturias, donde allí se dan varios hechos significativos.
es el foco inicial de la resistencia contra los musulmanes, como ya hemos dicho. La redacción de la crónica por una corte mozárabe de Alfonso III, el pacto hispano-godos y mundo indígena, y en Liébana, donde tiene lugar el Beato de Liébana en el siglo VIII, con comentario al Apocalipsis. El arte asturiano es un arte prerrománico que bebe de la antigüedad y del arte visigodo. Quedan ejemplos, caso del Palacio de Ramiro I, Santa María do Naranco o San Martín de Lillo, como iglesia. El Palacio de Naranco es una mezcla de tradición tardorromana visigoda, elementos mozárabes e incluso se puede hablar de un prerrománico de repoblación. Para San Miguel de Celanova, que se funda en el X, aunque antes existía una iglesia prerrománica de influencia mozárabe. Del prerrománico asturiano pasamos al románico, que se relaciona con el Camino de Santiago. La primera catedral románica, iglesias fortalezas, se construye en el 1034 al 35, la Catedral de Palencia, a iniciativa de Sancho III el Mayor, rey de Navarra. 40 años después se inicia la Catedral de Compostela tras la existencia de una iglesia prerrománico, siendo el románico una influencia artística de origen francés que viene a través del Camino de Santiago y no debe de extrañar que llegue antes a Navarra que al Reino de Galicia. El arte románico, con su máxima expresión en el Pórtico da Gloria, trata de influenciar en hacer ver, a través de la catedral, el poder temporal y religioso de la iglesia. Se muestra una imagen de jerarquía que impacta en las mentalidades sobre el poder de Dios representado por la Iglesia. Aparece en el pórtico el juicio final, como destino de la humanidad. Tiene también una doble función, eclesial y militar, al servir en ocasiones como fortalezas. La religión escogida es apocalíptica, veterotestamentaria. Se trata de infundir el temor al más allá, que si no fuese por la intercesión de la Iglesia sería un más allá infernal. Estas obras románicas se financiaron con los medios que la Iglesia obtenía como parte del entramado feudal, es decir, de rentas que pagaban sus vasallos y también por servicios prestados. En Cataluña encontramos el románico lombardo, alrededor del año 1000, al ser una influencia del norte de Italia. Es a partir del 12 donde encontramos las dos grandes órdenes benedictinas, Cluny y Cister, que ejercerán una labor de promoción de este arte. En contraste, el gótico será promovido por las órdenes mendicantes en la fase final de la plena Edad Media y en la Baja Edad Media. Es un estilo menos austero y fortificado. Se beneficia de la mayor paz que hay en la península a raíz del acercamiento de Al-Ándalus en el extremo sur peninsular. También es de origen francés, concretamente de la Île de France. De Gough hablaba de que el gótico era el arte de la luz como manifestación de Dios. La mayor diferencia, desde el punto de vista estilístico y funcional, es que en esa concepción artística, la luz entra a raudales. Como ejemplo visual se encuentran las grandes vidrieras o los rosetones. Las primeras catedrales góticas son Burgos, León y Toledo, en los siglos XIII y XIV. También incide el gótico en la escultura, como por ejemplo los grandes sepulcros de caballeros, donde la idea de fama juega un papel fundamental y, por supuesto, su forma monumental. Son copiados por obispos y arzobispos. En el siglo XIII es la etapa del gótico clásico, mientras que en el XIV y XV es el llamado gótico tardío flamígero, donde se ve la influencia de flamenca. Un ejemplo, la Catedral de Sevilla, donde se desarrolla el gótico civil. Es en la Corona de Aragón como consecuencia del papel que la burguesía catalana jugaba allí. Nos referimos a palacios, ayuntamientos o lonjas comerciales. Hay que hablar de un problema relacionado con los sujetos históricos que deben ser estudiados desde el punto de vista de las mentalidades, además del punto de vista externo. El arte no se entiende sin el contexto mental de la época, pero no hay demasiados esfuerzos. Una excepción es el historiador del arte Erwin Panofsky, 1892-1968, que escribió un libro llamado Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. En él trataba de relacionar filosofía y arte.